República Dominicana hay un dicho popular, muy socorrido él: el que gana es el que goza. Pero en el ámbito del pensamiento hay un concepto también muy socorrido en el ámbito intelectual, político, y en la gente que se aproxima al análisis. La historia la escriben los triunfadores. Y si aplicamos eso a lo que ha ocurrido aquí en términos electorales, podríamos decir que, bueno, en el ámbito político, Luis Abinader e Hipólito Mejía son los que pueden gozar. Y quienes se dediquen a hacer el relato de lo que ocurrió en el proceso electoral, si están cerca de la corriente de pensamiento del PRM, bueno, son los llamados a escribir la historia del proceso político recién concluido el 5 de julio. Pero hay elementos que yo creo que merecen algún análisis. Por ejemplo, ¿cómo se construye el triunfo de Luis Abinader? Mucha gente podría sentirse tentado a ubicarlo exclusivamente en el ámbito de la campaña electoral y que lo benefició una ola de impugnación al Partido de la Liberación Dominicana y a sus gobiernos. Lo benefició la confrontación interna en el Partido de la Liberación Dominicana, lo benefició la tosudez de Danilo de querer imponer un candidato presidencial sin las mínimas condiciones para ostentar la representación de una propuesta política de un partido tan importante como el Partido de la Liberación Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que, insisto, la gente debe analizar y está antes de ese proceso, antes de todos esos eventos que yo he mencionado. Bueno, en el PRM se dio una situación interna después de la derrota que sufrió el PRD, cuando todos ellos eran actores del PRD en el 2012. Y eso, de alguna manera, condicionado por la decisión del Partido de la Liberación Dominicana de dividir al PRD y que encontrara internamente en el PRD una cabeza de playa en Miguel Vargas, empujó a la construcción del PRM, a que la mayoría del PRD construyera la opción política llamada PRM, usando la franquicia de la Alianza Social Dominicana. ¿Y cómo se dio ese proceso? Observen, Hipólito Mejía pierde las internas que procuraban construir la propuesta electoral del PRM en el 16, pero se queda en el PRM. Y lo venció Luis Abinader y se quedó en el PRM. El Partido de la Liberación Dominicana derrota al PRM en el 16. Luis Abinader queda fortalecido porque había sido candidato presidencial en el 16. Viene la renovación del PRM, Hipólito Mejía y Luis Abinader se ponen de acuerdo y se reparten los estamentos de dirección. Luis Abinader, que había demostrado que era mayoría, se queda con la presidencia, Hipólito se queda con la Secretaría General.
transitan un periodo de convivencia. Después viene el momento de construir la propuesta electoral del 20. Bueno, se abre la posibilidad de que Carolina, que es la hija de Hipólito Mejía, sea la candidata a alcaldesa en el Distrito Nacional. Luis Abinader no lo impide, no lo bloquea. Obviamente, Luis Abinader va acomodando a Hipólito Mejía. Hipólito Mejía asume su condición de segunda fuerza dentro del PRM y no boicotea el éxito de la primera fuerza que la resume y la simboliza Luis Abinader. Construyen esa propuesta y marchan en paz y en convivencia a pesar de sus diferencias. ¿A qué se puede llegar como conclusión en esto? Bueno, que Luis Abinader e Hipólito Mejía fueron muy inteligentes, más inteligentes que quienes lo cuestionaban, le atribuían como inteligencia a ellos dos. ¿Qué se daba paralelamente en el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, Danilo Medina gana las elecciones del 2012, comienza a ejercer como presidente. En el 2015 se da un forcejeo intenso porque Danilo Medina quiere modificar la Constitución y lo logra. Y Leonel Fernández se lo opone a muerte a la modificación de la Constitución. Danilo lo derrota. Leonel Fernández hace discursos cuestionando de manera ácida la actitud asumida en ese proceso por Danilo Medina. Y sitúa a Danilo Medina como un dictador. Y los pleitos se extienden de manera permanente hasta el 2020. Y el 2020, Danilo Medina, debilitado, no puede lograr la modificación de la Constitución porque Leonel Fernández se alía a Luis Abinader, cercan el Congreso y se construyen unos niveles de tensión que le impiden a Danilo Medina concretizar su proyecto de modificación de la Constitución y termina bastante dañado. Pero Danilo Medina no llega a un acuerdo con Leonel Fernández, que lo acaba de derrotar con la ayuda de Luis Abinader. Danilo Medina persiste en su intención de imponerse dentro del PLD y ni siquiera deja espacio para gente que tuvieran condiciones de ostentar la candidatura presidencial y se impone con el fiasco de candidatura presidencial más desafortunado de los últimos años, quizás superado por el de Amable Ariztí Castro hace unos cuantos años. Y termina esa refriega en el Partido de la Liberación Dominicana con una derrota vergonzosa. ¿Qué fueron Danilo Medina y Leonel? Personas que demostraron que lo que tenían como inteligencia no podían utilizarlo en beneficio propio. Y si usted agarra los dos procesos en términos comparativos con los cuatro actores, tiene que llegar a la conclusión de que Hipólito y Abinader fueron más inteligentes que Danilo y Leonel. Suscríbase a este canal, que seguiremos por aquí
compartiendo con ustedes estas reflexiones y naturalmente esperamos de ustedes la retroalimentación que nos permita a nosotros aclarar mejor estos análisis, completarlo y de alguna manera hacer un aporte lo más equidistante posible al debate social, político y económico que se da en República Dominicana y a la construcción de una cultura de razonamiento que conduzca a la independencia. Suscríbase al canal.